El oficial técnico Vin Toul saltó de su cápsula de sueño, su piel azul palideciendo. En 300 años de servicio, nunca había escuchado ese sonido en particular. Solo significaba una cosa, alguien le respondía. La estación de monitoreo del espacio profundo del Consejo Galáctico flotaba en el vacío entre sistemas estelares. Su función era simple: escuchar, grabar, informar. Durante miles de años, había captado señales de toda la galaxia. La mayoría eran sonidos naturales de estrellas moribundas o agujeros negros. Algunas provenían de nuevas especies que daban sus primeros pasos en el espacio. Pero esta señal era diferente. Esta señal respondía. Vintal corrió hacia la consola principal. Sus antebrazos se movieron rápidamente sobre los controles. Los demás oficiales se reunieron a su alrededor. La comandante Zta se abrió paso entre la multitud. Su figura alta y delgada destacaba sobre las demás. Su especie. Los altarianos eran conocidos por mantener la calma en tiempos de crisis, pero incluso ella parecía preocupada. «Muéstrame», dijo. Las manos de Vintal temblaron mientras reproducía la grabación. La señal era fuerte, demasiado fuerte para un sistema tan distante. Provenía de Alma, una pequeña estrella amarilla en el borde exterior. Según sus registros, Saúl III tenía vida primitiva, sin viajes espaciales, sin tecnología avanzada, nada que pudiera enviar señales a través de la galaxia, pero alguien definitivamente las enviaba. La transmisión era tosca y rudimentaria. Utilizaba principios matemáticos básicos para crear una matriz de traducción. Quien la enviara comprendía que otras especies podrían no hablar su idioma. Habían intentado simplificarla. La comandante Zta escuchó el mensaje decodificado 3 veces. Cada vez, su rostro se volvía más serio. Las palabras eran simples, pero su significado era aterrador. Mensaje recibido. Supervivientes localizados. Represalias en camino. La sala quedó en silencio. Todos los oficiales sabían lo que significaba. Alguien en Alma 3 había encontrado la baliza de socorro. La baliza de la luz de la armonía. Hace 347 años, la nave de exploración Luz de la Armonía había estado navegando por su vida. Tras ella venían los devoradores, la fuerza más temida de la galaxia. Los devoradores no eran solo conquistadores. Eran destructores. No tomaban prisioneros. No hacían tratos. Consumían todo a su paso. La capitana Melsar, de la Luz de la Armonía, había tomado una decisión desesperada. En lugar de guiar a los devoradores a mundos poblados, había huido al borde exterior, al espacio vacío, a sistemas sin vida avanzada. Su nave había resultado gravemente dañada. Cuando finalmente murió, se estrelló en el tercer planeta del sistema Saúl. Antes del impacto, la capitana Melar había enviado una señal de socorro. El mensaje era simple: nave derribada. Tripulación con vida. Devoradores en persecución. Alerta a la galaxia. El Consejo había recibido esa señal. También habían decidido ignorarla. Saúl estaba demasiado lejos, demasiado remoto, demasiado primitivo. Enviar una misión de rescate llevaría décadas. Para entonces, cualquier superviviente estaría muerto. El Consejo tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Se habían equivocado. El comandante Zta observó el análisis de la señal. Los humanos no solo habían encontrado la baliza. La habían decodificado por completo. Sabían de los devoradores. Sabían de la amenaza galáctica. De alguna manera, en poco más de 3 siglos, habían pasado de cazadores primitivos a guerreros de las carenas espaciales. Pero eso no era lo más aterrador. El oficial técnico Bill destacó una sección de la transmisión. «Comandante, mire esto». Adjunto al mensaje humano había mapas estelares, mapas detallados que mostraban las posiciones de la flota devoradora en 3 sectores del espacio. Los mapas eran precisos. Mostraban rutas de patrulla, líneas de suministro y estructuras de mando. Información que las mejores redes de inteligencia del Consejo no habían logrado recopilar en siglos de intentos. «¿Cómo saben esto?», susurró el oficial de comunicaciones Tistra. El comandante Zta estudió los mapas con más atención. Los datos eran recientes. Algunas de las posiciones de la flota tenían solo unas semanas. Los humanos habían estado observando, aprendiendo, preparándose. «Abran los archivos del sistema de almas», ordenó. La pantalla principal se llenó con información básica sobre el mundo natal de los humanos. Alma 3, también llamada Tierra por sus habitantes. Gravedad 1,2 veces superior a la galáctica.
Una mezcla atmosférica que mataría a la mayoría de las especies. Rangos de temperatura que oscilaban entre gélidos y abrasadores. Patrones climáticos que incluían violentas tormentas y desastres naturales, un mundo mortal. Los humanos habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos a diario. Habían sobrevivido a eras glaciales, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos e innumerables desastres más. Habían luchado entre sí en guerras que abarcaban continentes. Habían construido armas capaces de destruir todo su mundo. Y ahora venían a por los devoradores. La comandante Zta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La galaxia había pasado siglos ocultándose de los devoradores, construyendo defensas, creando sistemas de alerta temprana, huyendo cuando aparecían. Las mejores mentes militares de la galaxia habían concluido que los devoradores eran demasiado fuertes para combatirlos directamente. Pero a los humanos no parecía importarles nada de eso. El comandante dijo que el oficial científico Keltin. Yo. Detecto señales de energía masivas del sistema Saúl. Parece que están construyendo algo grande. Los datos del escáner mostraron actividad inusual en todo el sistema estelar humano. Naves moviéndose en formación. Complejos industriales trabajando a plena capacidad. Extracción de recursos a una escala inimaginable. Los humanos se preparaban para la guerra. Envíen un mensaje prioritario al Consejo Galáctico, ordenó la comandante Zta. Clasificación. Se requiere evaluación de amenaza de nivel Omega. ¿Qué debería decir el mensaje?, preguntó Vintel. La comandante Zta volvió a mirar los mapas estelares, las ubicaciones precisas de las flotas devoradoras, la inteligencia fría y calculadora que se escondía tras el mensaje humano. Pensó en la nave accidentada y su desesperada tripulación. Unos 3 siglos de aislamiento y preparación. Díganles que tenemos un problema. La señal de socorro de la luz de Harmony ha sido respondida, pero no por nosotros. El mensaje se envió por toda la galaxia a una velocidad superior a la de la luz. En las cámaras del Consejo, en el mundo central de Nexus Prime, pronto comenzarían las sesiones de emergencia. Los asesores militares analizarían los datos. Los diplomáticos debatirían las opciones de respuesta. Pero en el fondo, la comandante Zta sabía que ya era demasiado tarde para debatir. Los humanos venían, y no venían a hablar. Miró la transmisión una vez más. 9 simples palabras que cambiarían la galaxia para siempre. Mensaje recibido. Supervivientes localizados. Represalias en camino. Los devoradores habían cometido un error hacía 347 años. Habían dejado escapar la luz de la armonía a un mundo primitivo. Habían asumido que primitivo significaba inofensivo. Ahora estaban a punto de descubrir por qué la galaxia llamaba a la Tierra un mundo de muerte y por qué los mundos de muerte engendraban a los guerreros más peligrosos del universo. En los confines del sistema Saúl, la embajadora Tiel que esperaba encontrar una pequeña civilización recién desplegada en el espacio, tal vez unas cuantas naves primitivas, tal vez algunas plataformas orbitales básicas alrededor de su mundo natal. En cambio, encontró un muro de metal y muerte. Cientos de naves humanas colgaban en perfecta formación. No eran elegantes como las naves del Consejo. No eran lisas ni hermosas. Parecían armas. Un grueso blindaje. Placas cubrían cada superficie. Las troneras bordeaban sus cascos como ojos furiosos. Estas naves fueron construidas con un solo propósito, la guerra. Por el vacío, susurró su piloto, Jackson. ¿Cuántas hay? La oficial de sensores, Melta, revisó sus lecturas 2 veces antes de responder. Al menos 300 naves visibles, pero detecto más detrás de ellas. Muchas más. La embajadora Tiel sintió que su confianza se desvanecía. El Consejo la había enviado a establecer el primer contacto con una especie primitiva para guiarlos con delicadeza a la civilización galáctica y explicarles los protocolos y procedimientos adecuados. Al observar la flota humana, se dio cuenta de lo absurdos que habían sido esos planes. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones Zenol. Transmítala. La pantalla principal cobró vida. Apareció un rostro humano. Una mujer de cabello corto y gris y penetrantes ojos verdes. Vestía un uniforme militar cubierto de cintas de colores y símbolos metálicos. Su expresión era educada pero fría. Esta es la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Está entrando en un espacio controlado por humanos. Indique su propósito. La embajadora Tielk intentó recuperar su compostura diplomática. Saludos. Soy la embajadora Tielk del Consejo Galáctico.
Venimos en son de paz para dar la bienvenida a su especie a la comunidad galáctica. La almirante Chen sonrió, pero no se le notó en los ojos. Sabemos quién es usted, embajadora. La estábamos esperando. ¿Nos esperaba? Los supervivientes de la luz de la armonía nos lo contaron todo sobre el Consejo, sobre la política galáctica, sobre cómo los abandonaron para que murieran en nuestro mundo. La acusación fue como un golpe físico. La embajadora Tielk sintió que su piel morada se enrojecía. Embajadora, le aseguro que el Consejo lamenta profundamente la pérdida de la luz de la armonía. Pero las misiones de rescate a sistemas tan distantes son extremadamente difíciles de organizar. ¿Difícil?, repitió lentamente la almirante Chen. Interesante elección de palabras. La almirante humana tocó algo fuera de la pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar mapas estelares detallados. Los mismos mapas que habían aterrorizado a la estación de monitoreo. Ubicaciones precisas de flotas devoradoras en 3 sectores. Hemos pasado 47 años preparándonos para esta conversación, embajador. 47 años estudiando a sus enemigos, aprendiendo sus patrones, mapeando sus movimientos, planeando su destrucción. El embajador Tielk miró fijamente los mapas. El nivel de detalle era imposible. Ningún servicio de inteligencia del Consejo había reunido jamás información tan completa. ¿Cómo obtuvieron estos datos? Lo preguntamos amablemente, dijo el almirante Chen con esa fría sonrisa. Resulta que los devoradores no son muy buenos guardando secretos cuando están bien motivados. Las implicaciones hicieron que el embajador Tielk se sintiera mareado. Los humanos habían estado enfrentándose activamente a las fuerzas devoradoras durante décadas, capturando naves, interrogando tripulaciones, construyendo redes de inteligencia, todo mientras el Consejo los consideraba primitivos. Almirante, debo enfatizar que los devoradores son increíbles. Increíblemente peligrosos. Han destruido civilizaciones enteras. Su tecnología es mucho más avanzada que cualquier otra en el espacio del Consejo. Sí, lo sabemos. La capitana Melar nos informó detalladamente antes de morir. Otra sorpresa. La capitana Melar sobrevivió al accidente durante 12 años. Tiempo suficiente para enseñarnos sobre la tecnología galáctica, sobre la amenaza que enfrentaríamos, sobre la galaxia que la había abandonado a ella y a su tripulación para morir solas en un mundo hostil. La acusación flotaba en el espacio entre ellos. El embajador Tielk intentó encontrar palabras de justificación. ¿Pero cómo podía explicar 3 siglos de políticas del Consejo a estos humanos? Almirante, el Consejo opera bajo estrictos protocolos de asignación de recursos. No podemos salvar a todos. No. La almirante Chen estuvo de acuerdo. Pero si puedes salvar a alguien. Elegiste no hacerlo. La capitana Melar comprendió esa decisión. También comprendió lo que significaba. ¿Qué significaba? Significaba que estábamos solos, así que nos preparamos en consecuencia. La almirante Chen volvió a señalar fuera de pantalla. La pantalla cambió para mostrar instalaciones de construcción de naves, enormes plataformas orbitales alrededor de la Tierra y su luna, operaciones de minería de asteroides, complejos industriales que eclipsaban cualquier cosa en el espacio del Consejo. Llevamos 47 años construyendo, embajadora. No solo naves, sino toda una economía de guerra. Hemos transformado nuestra civilización en una máquina con un solo propósito: destruir a los devoradores. La embajadora Tilo sintió náuseas. Los humanos habían militarizado a toda su especie basándose en una sola señal de socorro. Habían pasado medio siglo preparándose para una guerra. El Consejo había pasado siglos evitándola. Almirante, seguro que podemos encontrar una solución pacífica. El Consejo tiene una amplia experiencia en negociación y diplomacia. Con los devoradores, la almirante Chen arqueó las cejas. ¿Cuántas negociaciones exitosas ha llevado el Consejo con ellos? La pregunta quedó en el silencio. Ambas mujeres sabían la respuesta. 0. Los devoradores no negociaban. Consumían. Almirante, incluso si la acción militar fuera aconsejable, la brecha tecnológica es demasiado grande. Las armas de los devoradores están muy por encima de las capacidades humanas. ¿Lo están? La almirante Chen volvió a tocar sus controles. La pantalla mostraba un acorazado devorador. El embajador Tio reconoció la clase, un crucero pesado con potencia de fuego suficiente para esterilizar un planeta. Pero esta nave no atacaba nada. Estaba a la deriva, muerta. Su blindaje tenía enormes agujeros. Lo que la hubiera destruido había sido minucioso y eficiente. Encontramos esta nave hace 6 meses,
explicó la almirante Chen. Estaba investigando informes de actividad inusual en nuestros sistemas externos. Convencimos a su tripulación para que compartiera todo lo que sabían sobre los despliegues de la flota devoradora. Capturaron una nave devoradora. La capturaron, la estudiaron, la revirtieron. Aprendemos de nuestros enemigos, embajador. Es lo que hacemos. El embajador Tielk observó la nave destruida con una nueva comprensión. Los humanos no solo se habían defendido. Habían vencido a un crucero pesado devorador. Las implicaciones eran asombrosas. Almirante, creo que ha habido un malentendido. El Consejo nunca tuvo la intención de abandonar la luz de la armonía. Quizás podríamos discutir los términos de una alianza formal. ¿Una alianza? El almirante Chen pareció considerarlo. ¿Qué aportaría exactamente el Consejo a dicha alianza? La pregunta tomó al embajador Tielk por sorpresa. El Consejo siempre lideraba alianzas. Las especies miembros aportaban recursos y seguían las directrices del Consejo. Pero los humanos parecen tener sus propios planes. Bueno, el Consejo posee una vasta experiencia en asuntos galácticos. Nuestras redes diplomáticas, nuestras bases de datos tecnológicas, nuestra experiencia militar. Su experiencia militar. La sonrisa del almirante Chen regresó. La misma experiencia que se ha ocultado de los devoradores durante siglos. Almirante, le aseguro que las fuerzas del Consejo son muy capaces. Estoy seguro de que lo son, embajador. ¿Pero capaces de qué? De huir, esconderse, construir muros más grandes. Los insultos. Herían porque contenían verdad. La estrategia militar del Consejo siempre había sido defensiva. Construir mejores escudos. Crear sistemas de alerta temprana. Evacuar mundos amenazados. Nunca te enfrentes directamente a los devoradores. Almirante, la confrontación directa con los devoradores es un suicidio. Son demasiado poderosos, demasiado numerosos, demasiado avanzados. Quizás para ti, dijo la almirante Chen en voz baja. Pero verás, embajador, cometiste un error crítico en tus cálculos. ¿Cuál? Asumiste que el poder y el progreso importan más que la motivación. Olvidaste lo que sucede cuando amenazas algo que no puedes permitirte perder. La almirante Chen se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes ardían con fuego frío. Los devoradores cometieron un error hace 47 años. Dejaron que una de sus naves se estrellara en nuestro mundo. Dejaron que los supervivientes nos contaran sobre la amenaza galáctica. Nos dieron tiempo para prepararnos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Pero lo más importante es que amenazaron nuestro hogar, y no perdonamos las amenazas a nuestro hogar. El embajador Tielk finalmente lo entendió. Los humanos no estaban interesados en unirse a la civilización galáctica. No buscaban guía ni protección. Sí. Tenían un solo objetivo, la destrucción completa de la amenaza de los devoradores. Almirante, ¿cuáles son sus intenciones? Sencillo, embajador. Vamos a acabar con esto de una forma u otra. Los devoradores dejarán de existir como amenaza galáctica. Y si el Consejo se opone a esta acción, la sonrisa del almirante Chen desapareció por completo, le sugiero que se mantenga fuera de nuestro camino. El Ktmore, mi mundo natal, que una vez albergó a 6.000 millones de almas, ahora servía como centro de procesamiento. Los devoradores extrajeron los recursos del planeta, mientras la población superviviente trabajaba como esclava en operaciones mineras masivas. Cuando llegó la flota humana, el comandante devorador Basitar no se preocupó. Sus fuerzas controlaban el sistema por completo. 3 acorazados pesados, 12 cruceros de escolta, plataformas de defensa orbital alrededor de cada planeta importante. Nada podía amenazar con una potencia de fuego tan abrumadora. Estaba a punto de comprender lo equivocado que podía estar. Los humanos no se anunciaron. No exigieron la rendición. Simplemente aparecieron en el límite del sistema y comenzaron su ataque. Pero sus tácticas no tenían sentido para Basitar. En lugar de cargar contra sus acorazados, se dispersaron en pequeños grupos. En lugar de usar armas pesadas, lanzaron nubes de objetos diminutos. ¿Qué están haciendo?, preguntó el subcomandante Kelt. Basar estudió el despliegue táctico. Las naves humanas se movían en patrones aparentemente aleatorios. Evitaron la confrontación directa con sus naves principales. En cambio, se centraron en las naves de apoyo, los convoys de suministros y los repetidores de comunicación. Son cobardes, decidió Basitar. Temen nuestro poder. Pero con el paso de las horas,
La verdadera naturaleza de la estrategia humana se hizo evidente. Todas las líneas de suministro fueron cortadas. Todos los enlaces de comunicación fueron interrumpidos. La flota devoradora se encontró aislada y ciega. Los pequeños objetos que los humanos habían lanzado resultaron ser minas sensoras, miles de ellas, creando una red de información por todo el sistema. Los humanos sabían exactamente dónde estaba cada nave devoradora en todo momento. Pero los devoradores no sabían nada sobre las posiciones humanas. Cuando comenzó el verdadero ataque, surgió de la nada y de todas partes a la vez. El capitán Marcus Rodríguez comandaba la nave de asalto Furia Justa. Su objetivo era la nave de mando devoradora, el Heraldo de la Muerte. Según la Guerra Galáctica estándar, su nave no tenía ninguna posibilidad. El Heraldo de la Muerte era 10 veces más grande y estaba 100 veces más armado. Pero Rodríguez no seguía la Guerra Galáctica estándar. «Desplieguen las cápsulas de abordaje», ordenó. El casco de la Furia Justa se partió como una flor. Decenas de pequeñas cápsulas salieron disparadas, cada una con un escuadrón de marines humanos. Las cápsulas no usaban motores ni escudos. Parecían escombros espaciales a los sensores de los devoradores. Para cuando Basitar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La primera cápsula atravesó el blindaje del Heraldo de la Muerte como una bala atraviesa el papel. La segunda cápsula la siguió, y luego la tercera. En cuestión de minutos, marines humanos luchaban dentro de su nave. Pero este no era el tipo de combate que los devoradores entendían. Los humanos no formaban líneas de batalla ordenadas. No seguían tácticas predecibles. Se movían como fantasmas por los pasillos de la nave. Usaban la propia estructura de la nave contra su tripulación. La sargento Lisa Wong dirigió al escuadrón Alfa a través del sistema de ventilación de la nave. Su equipo se movía en completo silencio. Habían estudiado diseños de naves devoradoras durante 40 años. Conocían cada debilidad, cada vulnerabilidad. Sección de ingeniería 30 metros más adelante, susurró para calmarse. Su equipo emergió simultáneamente de los conductos de aire. Los ingenieros de los devoradores no los vieron venir. En segundos, los sistemas de energía de la nave estaban bajo control humano. Pero los marines no se limitaron a destruir la nave. La capturaron intacta. Con su tripulación con vida para ser interrogada, Basitar se encontró cara a cara con el capitán Rodríguez en su propio centro de mando. El humano era más pequeño que él, más débil. Con razón, Basitar debería haberlo destrozado con sus propias manos, pero la mirada de Rodríguez lo detuvo en seco. El humano lo miró con una expresión que Basitar nunca había visto. Ni ira, ni odio, algo peor. Completa indiferencia profesional. Rodríguez lo miró como un granjero miraría a ganado marcado para el matadero. «Eres Basitar», dijo Rodríguez. No era una pregunta. «Lo soy y morirás gritando por este insulto humano». Rodríguez sonrió. Pero, al igual que la sonrisa del almirante Chen, no contenía calidez. «En realidad, no. Me vas a contar todo lo que sabes sobre los despliegues de la flota devoradora. Luego enviarás mensajes a tus superiores. Mensajes diseñados para atraerlos a trampas cuidadosamente preparadas. No te diré nada». «Sí, lo harás». Rodríguez señaló a uno de sus marines. El soldado dio un paso adelante portando un pequeño dispositivo. Basar lo reconoció de inmediato. Una sonda de interfaz neuronal, altamente ilegal según la ley galáctica. «¿De dónde la sacaste?», preguntó Basitar. «La construimos». Rodríguez respondió simplemente. «Basándonos en tecnología recuperada de naves devoradoras, mejoramos el diseño significativamente». El dispositivo fue conectado al cráneo de Basitar antes de que pudiera resistirse. Un dolor lo atravesó por la mente cuando la sonda se activó. Pero no era solo dolor. Era una extracción de memoria. Forzada y completa. Rodríguez observó el flujo de datos en su pantalla. Posiciones de la flota, horarios de suministro, protocolos de mando, todo. Basitar sabía que las operaciones de los devoradores fluían a las bases de datos humanas. «Interesante», murmuró Rodríguez. «Has estado planeando un asalto a las colonias Centuri». Basitar intentó resistirse, intentó bloquear el acceso de la sonda a sus recuerdos, pero la tecnología humana era implacable. Atravesó sus defensas mentales como el ácido atraviesa la carne. «Alto», jadeó. «Esto va en contra de todas las convenciones galácticas». «¿Qué convenciones?», preguntó Rodríguez. «Las que dicen que deberíamos dejarte consumir mundos enteros».
Las que te permiten esclavizar a miles de millones de personas inocentes. Se acercó al rostro de Bashar. No seguimos tus convenciones. Seguimos nuestras propias convenciones, y nuestras convenciones dictan que las amenazas a la humanidad deben ser eliminadas. Por completo. La sonda terminó su trabajo. Rodríguez tenía todo lo que necesitaba. Posiciones de la flota, códigos de mando, planes operativos. Los humanos ahora sabían más sobre las actividades de los devoradores en este sector que los propios devoradores. Pero Rodríguez no había terminado. Ahora vas a enviar un mensaje a los comandantes de tu flota. Le dijo a Basitar. Vas a decirles que las fuerzas humanas son débiles y están dispersas, que deben concentrar sus flotas para un asalto final a nuestras colonias exteriores. No lo haré. Rodríguez asintió a su marine. La sonda se activó de nuevo. Esta vez, no extrajo recuerdos. Los implantó. Falsos recuerdos de debilidad humana inundaron la mente de Basitar, evaluaciones tácticas falsas, informes de inteligencia incorrectos. Cuando el proceso se completó, Basitar creyó completamente en la información falsa. Informaría a sus superiores exactamente lo que los humanos querían que informara. Envía el mensaje, ordenó Rodríguez. Basitar obedeció con entusiasmo. En su mente alterada, estaba ayudando a su pueblo a lograr una gran victoria. En realidad, los estaba guiando hacia la mayor trampa de la historia galáctica. Mientras Rodríguez manejaba la nave de mando, operaciones similares se desarrollaban en todo el sistema. Marines humanos capturaron naves devoradoras con una eficiencia inquietante. Sus tácticas desafiaban todos los principios de la guerra civilizada. Usaron armas devoradoras contra las fuerzas devoradoras. Convirtieron las naves capturadas en misiles guiados. Liberaron a la población esclavizada del planeta y la armaron con equipo devorador. Pero lo más inquietante de todo fue su actitud hacia las bajas. Cuando las fuerzas devoradoras finalmente se reagruparon y contraatacaron, esperaban que los humanos se retiraran para minimizar sus pérdidas, para seguir el enfoque cuidadoso y mesurado de la guerra galáctica. En cambio, los humanos lucharon con una determinación suicida. El coronel James Patterson lideró el asalto a la plataforma minera orbital. Su nave sufrió daños devastadores por las defensas devoradoras. Cualquier comandante en su sano juicio se habría retirado. Patterson estrelló su nave averiada directamente contra el reactor principal de la plataforma. La explosión vaporizó tanto la nave como la plataforma, pero también liberó a 12.000 esclavos Kate y eliminó una importante fortaleza devoradora. A medida que la noticia del sacrificio de Patterson se extendía por la flota humana, algo extraño ocurrió. En lugar de desmoralizar a los humanos, los hizo luchar con más fiereza. Dejaron de tomar prisioneros. Dejaron de aceptar la rendición. Lucharon como seres sin nada que perder porque, en realidad, no tenían nada que perder. La almirante Chen observaba los informes de batalla desde su nave insignia. Los humanos estaban ganando, pero a un precio terrible. Sabía que esto sucedería, lo había planeado. Avisen a todos los comandantes de la flota, ordenó. La fase 2 está autorizada. La fase 2 era la parte del plan que los humanos no habían compartido con el Consejo Galáctico. La parte que cambiaría la galaxia para siempre. Naves humanas a través del sistema comenzaron a transmitir un mensaje simple, no a los devoradores, sino al universo mismo. Esta es la fuerza de defensa Terran. Somos la humanidad. Los hemos encontrado y vamos. Corran. El mensaje se emitió en todas las frecuencias, en todos los idiomas, con precisión matemática diseñada para asegurar que llegara a todos los rincones de la galaxia. Para cuando llegaron los primeros refuerzos devoradores, toda la galaxia sabía que los hijos de la Tierra se habían unido a la guerra y que no estaban siguiendo las reglas de nadie más. Representantes de 400 especies discutieron, debatieron y exigieron respuestas. Pero las preguntas volvían a los mismos hechos imposibles. Los humanos estaban ganando, no solo sobreviviendo, no solo manteniendo su posición. Estaban desmantelando sistemáticamente el imperio devorador con una precisión que aterrorizaba a las mentes militares más brillantes de la galaxia. La asesora militar del Consejo, Celnara, presentó los últimos informes de inteligencia. Su voz tembló al leer las cifras. En los últimos 6 meses, las fuerzas humanas han liberado 47 sistemas estelares. Han destruido o capturado más de 200 naves devoradoras. Han liberado a aproximadamente 12.000 millones de seres esclavizados de 36 especies diferentes. La cámara estalló en murmullos de asombro.
Tal éxito militar era imposible. Los devoradores habían sido la pesadilla de la galaxia durante más de 1000 años. Pero, sin duda, intervino el representante Cabes de la hegemonía, estas victorias han tenido un coste enorme para los humanos. Selnara revisó sus informes de nuevo. Lo que encontró allí no tenía sentido. En realidad, no. Las bajas humanas siguen siendo notablemente bajas. Parecen haber desarrollado tácticas que minimizan sus propias pérdidas y maximizan el daño a las fuerzas devoradoras. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. La doctrina militar humana parece basarse en principios desconocidos para la guerra galáctica. Lo que el Consejo no entendía era que los humanos habían pasado 47 años estudiando a su enemigo. No solo su tecnología o tácticas, sino también su psicología, sus miedos, sus debilidades. La DRA. Sarah Kim formó parte del equipo original que estudió a los supervivientes de la Luz de la Armonía. Entrevistó extensamente al capitán Melar antes de la muerte del oficial alienígena. Décadas después, su investigación sentó las bases de la estrategia militar humana. Los devoradores son superdepredadores, escribió en su informe final. Han evolucionado para dominar mediante una fuerza abrumadora y el miedo. Pero los depredadores tienen debilidades. Dependen de la intimidación. Esperan que sus presas huyan o se escondan. Nunca se han enfrentado a presas que los devuelvan. La general Lisa Wong lo comprendía mejor que nadie. Se encontraba en el centro de mando del mundo liberado Kebar, observando cómo su personal se coordinaba con las poblaciones alienígenas recién liberadas. La escena habría parecido imposible para los observadores externos. Soldados humanos enseñaban a antiguos esclavos a operar armas devoradoras capturadas. Ingenieros convertían naves devoradoras en naves hospitalarias. Científicos analizaban armas biológicas devoradoras para desarrollar contramedidas. Pero lo más importante, los humanos enseñaban a los alienígenas a contraatacar. La general dijo comandante, un cefitiano que había pasado 15 años como esclavo. Mi gente teme que los devoradores regresen con refuerzos. La general Wong asintió. Sí, lo harán. Con eso contamos. Activó la pantalla holográfica que mostraba el mapa del sector. Rojo los marcadores indicaban posiciones confirmadas de los devoradores. Los marcadores azules mostraban fuerzas humanas. Pero ahora había nuevos marcadores. Los verdes liberaban mundos que habían elegido unirse al esfuerzo bélico humano. Los devoradores gobiernan a través del miedo, explicó Wong. Mantienen a sus esclavos aterrorizados y desesperanzados. Pero el miedo funciona en ambos sentidos. Cada mundo que liberamos demuestra que los devoradores pueden ser derrotados. Cada victoria siembra la duda en su imperio. Lo que el general no dijo fue que los humanos habían armado algo más que tecnología alienígena. Habían armado sus propios impulsos más oscuros. La Brigada de la Venganza era la unidad militar más controvertida de la humanidad. Estaba compuesta enteramente por voluntarios que habían perdido a familiares a manos de los devoradores. No directamente, ya que los devoradores nunca habían atacado la Tierra. Pero psicológicamente, el Dr. Martínez había desarrollado el programa basándose en la psicología humana simple. Los humanos forman vínculos emocionales con conceptos abstractos. Su informe decía, pueden sentir un dolor genuino por personas que nunca han conocido. Podemos aprovechar ese dolor. Los voluntarios se sometieron a un intenso acondicionamiento psicológico. Se les mostraron grabaciones de las atrocidades de los devoradores, imágenes de mundos destruidos y testimonios de supervivientes. Al finalizar el proceso, creyeron sinceramente que los devoradores habían asesinado a sus propias familias. Lucharon con la furia desesperada de los afligidos. La capitana Sara Torres lideró un asalto de la Brigada de la Venganza contra la fortaleza devoradora, en el mundo de mar. Su equipo estaba formado por 50 humanos que se habían ofrecido como voluntarios para morir por personas que nunca habían conocido. Se autodenominaban el Escuadrón Huérfano. Se suponía que la fortaleza era inexpugnable. Enormes escudos de energía, plataformas de defensa orbital y una guarnición de 10.000 guerreros devoradores. Torres y su equipo se infiltraron en las instalaciones a través del sistema de eliminación de residuos. Pasaron 3 días arrastrándose entre aguas residuales y productos químicos tóxicos. Para cuando llegaron al reactor principal, la mitad de ellos morían por la exposición. No les importó. Torres activó las cargas suicidas con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras la instalación explotaba a su alrededor, susurró los nombres de alienígenas que nunca había conocido. Niños que habían muerto en mundos que nunca visitaría.
La destrucción de Makar conmocionó a la estructura de mando de los devoradores. La fortaleza había sido su principal centro logístico para 3 sectores. Su pérdida paralizó su capacidad de reabastecer sus flotas, pero el verdadero daño fue psicológico. Por primera vez en su historia, los devoradores comenzaron a sentir miedo. El almirante Tebar comandaba la flota de devoradores más grande de la galaxia. 300 naves, suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Nunca había experimentado la derrota. El concepto le era ajeno. Eso cambió cuando se encontró con Red, del grupo de trabajo humano en el sistema Riel. Los humanos solo contaban con 60 naves. Según todos los cálculos militares, Tebar debería haberlas destruido fácilmente. En cambio, se encontró librando la batalla más aterradora de su vida. Los humanos no luchaban como ningún enemigo al que se hubiera enfrentado. Usaban tácticas que parecían diseñadas para maximizar el impacto psicológico en lugar de la eficiencia militar. Las naves humanas embestían sus naves a toda velocidad, sacrificándose para causar el mínimo daño. Pero ver a humanos morir voluntariamente en ataques suicidas destrozaba la moral de sus tripulaciones. Otras naves humanas transmitían grabaciones de crímenes de guerra de los devoradores a todo volumen. Los sonidos de niños moribundos y civiles gritando resonaban por el espacio. Los guerreros de Techbar comenzaron a cuestionarse por qué luchaban. Pero la peor táctica era la más simple. Los grupos de abordaje humanos no solo capturaban naves devoradoras. Convertían a las tripulaciones. El sargento Michael Chen dirigió una de esas operaciones. Su equipo utilizó técnicas avanzadas de guerra psicológica desarrolladas específicamente para la fisiología de los devoradores, privación del sueño, sobrecarga sensorial y exposición constante a imágenes de éxito militar humano. En cuestión de días, los guerreros devoradores capturados se ofrecieron como voluntarios para luchar contra los de su propia especie. No es posible, le dijo Tebar a su oficial de inteligencia. Los devoradores no se rinden. No nos convertimos en traidores. Los humanos parecen comprender nuestra psicología mejor que nosotros. Lo hicieron. La investigación del Dr. Kim había identificado una debilidad crítica en la estructura social de los devoradores. Eran cazadores en manada, con una confianza suprema en su dominio. Pero esa confianza era frágil. Una vez que se quebraba, se derrumbaba por completo. Los humanos habían diseñado toda su estrategia de guerra en torno a romper esa confianza. Cada batalla se grababa. Cada victoria se transmitía por toda la galaxia. Cada derrota de los devoradores se analizaba y publicitaba. Los humanos no solo ganaban militarmente. Estaban ganando la guerra de propaganda. En la Tierra, la población civil trabajaba sin descanso para apoyar el esfuerzo bélico. Las fábricas que antes producían bienes de consumo ahora fabricaban armas. Las escuelas enseñaban ingeniería militar además de matemáticas. Los niños aprendían a identificar las clases de devoradores antes de aprender a leer. Toda la especie humana se había convertido en una máquina de guerra. La presidenta Elena Rodríguez se dirigió a la Asamblea de la Tierra Unida desde la capital. Sus palabras se transmitieron a todos los asentamientos humanos de la galaxia. No elegimos esta guerra, dijo. Pero la terminaremos, no solo por nosotros, sino por cada especie que ha sufrido bajo la tiranía de los devoradores. Seremos el escudo que proteja a los inocentes. Seremos la espada que aniquile el mal. El discurso fue traducido a 400 idiomas y transmitido por toda la galaxia. Las especies alienígenas que habían pasado siglos escondiéndose de los devoradores comenzaron a tener esperanza. Pero la esperanza tenía un precio. Los humanos no eran liberadores amables. Sus métodos eran brutales, eficientes y aterradores. No mostraron piedad con sus enemigos y poca paciencia con los retrasos burocráticos. Cuando el Consejo intentó establecer campos de refugiados para los esclavos liberados, los humanos los ignoraron por completo. Armaron a los refugiados y los enviaron de vuelta a la lucha. Cuando los diplomáticos del Consejo intentaron negociar ceses del fuego, los humanos los ignoraron. No habría negociación, ni compromiso, ni paz hasta que todos los devoradores estuvieran muertos o convertidos. Ningún representante ni Fillo intentaron razonar con el almirante Chen por última vez. Almirante, seguramente debe haber alguna manera de terminar este conflicto sin un genocidio total. Chen la miró con esos fríos ojos verdes. Dígame, embajadora, ¿cuántos niños se comieron los devoradores en Kebar la semana pasada? No tengo cifras exactas. 43.000. Lo sabemos porque encontramos los restos. Hábleme de los campos de cría en Vexnor. De los laboratorios de tortura en Keltas,
de las miles de otras atrocidades que su consejo lleva siglos ignorando. El almirante se inclinó hacia adelante. Lo llama genocidio. Lo llamamos control de plagas. La galaxia tiene un problema con los devoradores. Somos la solución. Al salir de la reunión, Tielk finalmente comprendió la terrible verdad. Los humanos no estaban interesados en unirse a la civilización galáctica. Estaban interesados en remodelarla según su propio código moral. Y ese código era absoluto, inflexible, aterrador en su certeza. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que sucedió cuando la humanidad decidió que algo debía cambiar. El comandante supremo devorador, Jack Tal, último líder de un imperio moribundo, envió una rendición incondicional al almirante Chen. Su mensaje fue breve y desesperado. Nos rendimos. Por favor, deténganse. Los humanos no respondieron de inmediato. Durante 3 días, Yakal esperó en su búnker de mando en el mundo natal de los devoradores. A su alrededor, su imperio se derrumbó. Las flotas se rindieron sin disparar un tiro. Mundos que habían sido bastiones devoradores durante siglos abrieron sus puertas a las fuerzas humanas. Cuando el almirante Chen finalmente respondió, su respuesta fue incluso más breve que su rendición. No, el humano. No habían venido a aceptar la rendición. Habían venido para asegurarse de que la amenaza devoradora nunca volviera a surgir. El asalto final al mundo natal de los devoradores duró 6 horas. No porque los defensores lucharan con ahínco, sino porque los humanos eran metódicos. Catagaron cada arma, cada pieza de tecnología, cada artefacto cultural que pudiera representar una amenaza futura. La general Wong lideró las fuerzas terrestres. Personalmente. Caminó por la capital mientras los civiles devoradores se acobardaban en los edificios a su alrededor. Pero ella no estaba allí para hacerles daño. Estaba allí para ofrecerles una opción. Pueden seguir siendo devoradores, anunció a través de altavoces que resonaban por toda la ciudad. Puedes aferrarte a tus viejas costumbres, a tus viejas creencias, a tus viejas ansias, y te trataremos como la amenaza que eliges ser. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, o puedes convertirte en algo nuevo, algo mejor. Te enseñaremos. Te ayudaremos. Pero debes elegir cambiar. El programa de reeducación de los devoradores era diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los humanos no se limitaban a castigar a sus antiguos enemigos. Los reconstruían desde cero. La DRA. Kim, ya anciana pero aún brillante, diseñó el proceso de rehabilitación psicológica. Se basaba en la simple comprensión humana de la modificación del comportamiento, recompensar las acciones positivas, castigar las negativas, establecer objetivos claros e indicadores de progreso alcanzables. En 5 años, los antiguos mundos devoradores producían arte en lugar de armas, cultivaban alimentos en lugar de criar esclavos. Sus hijos aprendían matemáticas y poesía en lugar de técnicas de tortura. La transformación conmocionó al Consejo Galáctico más que la propia guerra. Es imposible, declaró el xenopsicólogo Beltar. Las especies no cambian su naturaleza fundamental, especialmente las especies depredadoras como los devoradores. La embajadora Jennifer Walls, nueva representante de la humanidad ante el Consejo, sonrió cortésmente. Con todo respeto, doctor, usted ha estado estudiando psicología alienígena durante 3 siglos. Nosotros hemos estado cambiando la psicología humana durante milenios. Toda civilización humana ha tenido que aprender a controlar sus impulsos violentos, a canalizar la agresión hacia actividades productivas, a elegir la cooperación en lugar de la conquista. Pero los humanos son diferentes. Evolucionaron en un mundo muerto. Tuvieron que adaptarse o morir. Exactamente. Walsh asintió. Y ahora estamos enseñando esa misma adaptación a los antiguos devoradores. Pueden evolucionar o extinguirse. La mayoría elige la evolución. El Consejo se esforzó por comprender esta nueva realidad. Durante 1000 años, habían vivido con miedo a los devoradores. Ahora esos mismos seres se estaban convirtiendo en ciudadanos galácticos productivos bajo la guía humana. Pero los humanos no habían terminado de remodelar la galaxia. La doctrina del nunca más se anunció sin la participación ni la aprobación del Consejo. Almirante Chen, ahora ascendida a Comandante Suprema de las Fuerzas Humanas, entregó el mensaje personalmente a la Asamblea del Consejo. Con efecto inmediato, la humanidad asume la responsabilidad de la seguridad galáctica contra amenazas existenciales. Mantendremos sistemas de alerta temprana en todos los sectores. Estacionaremos flotas de respuesta en ubicaciones estratégicas.
Intervendremos en cualquier situación que amenace vidas inocentes a gran escala. El representante Cabes se levantó para objetar. Comandante Supremo, tal acción unilateral viola todos los principios de la soberanía galáctica. ¿En serio?, preguntó Chen con suavidad. ¿Cuál principio en concreto? El que permitió a los devoradores consumir mundos durante 1000 años mientras ustedes debatían respuestas. El que dejó morir a miles de millones mientras formaban comités. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia antes y después de la intervención humana. La diferencia era evidente. Sectores que habían sido zonas muertas ahora rebosaban de vida. Las rutas comerciales que habían estado bloqueadas durante siglos volvían a estar abiertas. Los antiguos mundos esclavistas estaban reconstruyendo sus civilizaciones. No estamos pidiendo permiso, continuó Chen. Estamos para informarle de nuestra decisión. La humanidad ha aceptado la carga de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El Consejo estalló en protestas, amenazas de sanciones económicas y demandas de retirada inmediata, pero los humanos las ignoraron todas porque el Consejo no tenía poder para imponer su voluntad. La flota humana era ahora la fuerza militar más grande de la historia galáctica. Y lo que es más importante, era la más efectiva. Ninguna especie podía igualar su pensamiento estratégico, su innovación tecnológica, su disposición a sacrificarse por sus principios. Y no estaban solos. Más de 60 especies se habían aliado formalmente con la humanidad durante la guerra. Mundos que habían sido liberados del dominio de los devoradores. Civilizaciones que se habían salvado de la extinción. Formaron la columna vertebral de lo que los humanos llamaron la Alianza de la Galaxia Libre. Estos aliados no servían a la humanidad. Se asociaban con ella. Los humanos proporcionaban protección militar y planificación estratégica. Las especies aliadas aportaban recursos, tecnología y personal. Juntos, eran imparables. La transformación de la civilización galáctica tardó décadas, pero fue minucioso, completo e irreversible. Las redes comerciales que habían operado con base en la explotación y el miedo se convirtieron en empresas cooperativas. La piratería y la esclavitud desaparecieron de las rutas espaciales protegidas por patrullas humanas. El avance científico se aceleró a medida que antiguos enemigos compartían libremente su conocimiento. Y lo más importante, los niños de la galaxia crecieron sin miedo. El capitán David Chen, nieto del almirante Sarah Chen, comandaba una flota de patrulla en el borde galáctico. Su misión era simple: estar atentos a las amenazas. Su tripulación provenía de docenas de especies diferentes. Antiguos enemigos trabajando juntos por objetivos comunes. Ese día en particular, recibieron una señal de socorro de un sistema desconocido. Una especie primitiva había logrado volar espacialmente y se encontró con algo más allá de su comprensión. Pedían ayuda. Ponga rumbo hacia la señal, ordenó el capitán Chen. A toda velocidad. Su oficial de comunicaciones, un antiguo devorador llamado Kelt, parecía preocupado. Capitán, no tenemos autoridad en ese sistema. Los protocolos de primer contacto requieren la aprobación del Consejo. Chen sonrió. Era la misma sonrisa fría por la que su abuela era famosa. Oficial Kelit, ¿qué hacía antes de unirse a mi tripulación? Consumí mundos por la gloria del Imperio. ¿Y qué hace ahora? No pedimos permiso para hacer lo correcto. Simplemente lo hacemos. La flota de patrulla saltó a velocidades superiores a la de la luz. Tras ellos, las estaciones de monitoreo automatizadas continuaban su vigilancia incesante. La tecnología humana escaneaba cada rincón del espacio en busca de nuevas amenazas. Porque los humanos habían aprendido algo que la galaxia había olvidado. El mal no era inevitable. No era imparable. Era simplemente un problema que requería la solución adecuada. Y la humanidad se había vuelto muy hábil resolviendo problemas. En la Tierra, ahora la capital no oficial de la civilización galáctica, los niños aprendían sobre los viejos tiempos en las clases de historia, sobre la época en que la galaxia vivía atemorizada. Cuando especies enteras se escondieron de los monstruos en la oscuridad, sus maestros explicaron cómo terminó esa era. No a través de la política ni la diplomacia, sino a través de la simple determinación humana, a través de la disposición a sacrificarlo todo para proteger a los demás. El monumento a la luz de la armonía se alzaba en Ginebra, donde el gobierno de la Tierra Unida recibió por primera vez la señal de socorro alienígena. La inscripción era sencilla: pidieron ayuda. Nosotros respondimos. Debajo, en letras más pequeñas, se leía la promesa que había guiado a la humanidad durante generaciones. Nunca más el mal quedará sin oposición.
Nunca más el inocente pedirá ayuda en vano. Nunca más el miedo gobernará la galaxia. Y en las profundidades del espacio, donde algún día podrían surgir nuevas amenazas, las naves de patrulla humanas vigilaban, observando, esperando, listas. Porque la paz no era la ausencia de guerra. La paz era la presencia de aquellos dispuestos a luchar por ella. La galaxia había aprendido esta lección de los hijos de la Tierra, de los habitantes de los mundos de la muerte que respondieron a una antigua llamada de socorro con misiles, determinación y una negativa absoluta a dejar que el mal triunfara. El mensaje se había recibido. Los supervivientes habían sido localizados y se había tomado represalia. Pero más que eso, una promesa se había cumplido. La promesa que la capitana Melar le hizo a su tripulación al morir en un mundo distante. Que su sacrificio no sería olvidado. Que alguien, en algún lugar, continuaría con su misión. La humanidad había llevado adelante esa misión y la seguirían llevando adelante hasta la muerte térmica del universo. Porque eso era lo que hacían los humanos. Protegían a quienes no podían protegerse a sí mismos. Respondían a las llamadas de socorro de desconocidos. Se negaban a dejar que la gente buena muriera sola en la oscuridad. La galaxia estaba más segura ahora, no porque las amenazas hubieran desaparecido, sino porque los hijos de la Tierra las protegían y nunca dejarían de vigilarlas.